Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio con las cápsulas de formación que estamos difundiendo desde La Hojilla de Mario Silva y desde Tertulias en Cuarentena. Aquí en antiimperialistas.com tenemos un politburó al que pertenece, en el que está el camarada Daniel Seiso Paz y que precisamente hoy nos va a hablar de un concepto muy importante y necesario para fortalecer la unidad de los distintos pueblos. Y es entender el derecho de autodeterminación de los pueblos. Entender que ese derecho de autodeterminación tiene una lectura y una importancia tremendas como liberación nacional, como condición de emancipación de los pueblos. Veremos incluso que hay una importancia crucial en la periferia como centro de emancipación. No siempre hay una difusión del centro a la periferia, son las periferias las que se liberan. Lo estamos viendo también ahora mismo en esos pueblos del sur global que están por fuera de los centros de poder del imperialismo y ellos son los que están marcando de repente pautas de liberación, ¿no? La lucha de autodeterminación son una necesidad para la unidad de los pueblos libres. Hay una historia que podemos ver con sus ejemplos que va redefiniendo cómo son esas luchas en cada ocasión y que al igual que las revoluciones de color, falsas revoluciones, se nos presentan como luchas a veces de liberación, no hay que dejarse seducir por independencias que buscan lo contrario, balcanización, secesión, como herramienta de división, como sometimiento camuflado, como popular, pero que en realidad está siendo herramienta de imperialismo. No hay que dejar de entender también cuál es el camino al socialismo y por qué y cuándo, en qué ocasión esas luchas por la soberanía deben ser nuestras luchas también, o simplemente al final seremos también herramienta de división por negarnos a apoyar esas luchas. En realidad estaremos dividiéndonos también nosotros y subyugando nuestros intereses como clase a los intereses de la oligarquía, por no entender la dialéctica intrínseca que hay en cada una de esas luchas. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atados a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo, que tienen más recursos económicos, infinitamente más, que tienen mucho más recursos técnicos. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. El guerrillero, mediante una táctica hábil, muy flexible, mediante la explotación al máximo de todas las ventajas del terreno, mediante la movilización de los recursos sociales, es decir, de los sectores que son mayoritarios de la población, que son los sectores
explotados los sectores obreros y campesinos, y inspirado en una causa justa, inspirado en un factor moral muy poderoso que los hace capaces de soportar privaciones, de adaptarse a las condiciones de vida más difíciles. Toma ese camino, que es el único camino, para lograr conseguir un objetivo revolucionario. Eso fue lo que nosotros hicimos. Para poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo en nuestro país, para poder llenar estas montañas de carreteras, para poder crear las condiciones de vida decorosas para el pueblo, para erradicar la ignorancia, para desarrollar en todos los órdenes a nuestro pueblo, fue necesario. Lo hicimos y ahora estamos haciendo esto. Pero al mismo tiempo también nos preparamos para defender lo que estamos haciendo. Sabemos que ningún país en las condiciones que ha creado el imperialismo en el mundo de hoy se puede sentir seguro. Por eso hay que trabajar en dos sentidos. En un sentido creador, para llevar a cabo la obra de la revolución, y en un sentido también defensivo, preparándose para afrontar cualquier situación de peligro o de agresión al país. Bo día, compañeiros, compañeiras, camaradas. Hoy os quiero hablar de un principio que no es simplemente una consigna ni un reclamo jurídico, no es tampoco un eslogan pintado en la pared como mero adorno, sino que es un arma política. Os quiero hablar del derecho de autodeterminación de los pueblos, del derecho de los pueblos a decidir su futuro, a decidir su camino, no como un privilegio, sino como parte fundamental de la lucha revolucionaria contra el capitalismo y contra el imperialismo. Para el marxismo, la autodeterminación no es un desvío del camino, sino que es uno de sus carriles principales. La liberación nacional no es un capricho identitario, como señalan algunos, sino que es una condición para la emancipación social. En sus inicios, Marx y Engels veían la revolución como un proceso guiado desde los centros industriales, confiando en que el desarrollo de estos arrastraría a las regiones periféricas, pero la historia los corrigió. Ellos mismos se dieron cuenta, con la evolución de la lucha anticolonial, que las cosas no eran así. Estudiando la situación irlandesa, Marx concluyó con contundencia que la clave para la revolución en Inglaterra se situaba en la independencia de Irlanda. ¿Y por qué? Porque ningún proletariado puede emanciparse aceptando la opresión de otro pueblo. La dominación nacional alimenta la ideología burguesa y fractura plenamente la conciencia de clase. Esto ha sido confirmado por la historia y el pasado siglo lo ha dejado muy claro. Atendamos a la lucha de liberación nacional de Vietnam, primero contra el imperialismo francés y después contra el imperialismo americano. Pero podemos mirar también a Argelia, podemos mirar a las luchas anticoloniales en África, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau. Todas ellas se vincularon tarde o temprano con el proyecto socialista. Esto nos lleva a pensar que la liberación nacional no es un obstáculo para la revolución, sino que forma plenamente parte inseparable de ella. Lenin también formuló con claridad el principio marxista de autodeterminación de los pueblos. Y no basta con permitir protestar, no basta con dotarnos de cierta autonomía cultural, sino que hay que reconocer el derecho real a separarse, a constituir un nuevo Estado si así lo desea el pueblo. Para Lenin, ningún tipo de unidad entre pueblos puede ser revolucionaria si no es libre. No se puede unir a los obreros de distintas naciones mientras una de ellas esté oprimida. La autodeterminación, entonces, no es un lujo, ni siquiera una concesión. Es la única base posible para una alianza genuina entre pueblos y también entre la clase trabajadora. Defender el derecho de autodeterminación no hace que la revolución se entorpezca. No es un derecho por simple conveniencia táctica, sino que es un principio revolucionario. También Stalin, en el marxismo y la cuestión nacional, propone una definición sólida y concreta de nación. Una comunidad estable, históricamente formada, basada en una lengua, un territorio,
una vida económica y una cultura común. Si bien esta definición sigue siendo útil para identificar la existencia de una nación oprimida, luchas como las de los saharauis o los palestinos nos han hecho ver que también tenemos que añadir matices a estas luchas y a esta definición. En algunas ocasiones, algunos pueblos pueden no tener una economía nacional plenamente integrada, pero sí una clase social con una conciencia colectiva, con una historia común y con una voluntad política totalmente identificable. Y os preguntaréis, ¿siempre tenemos que apoyar el derecho a autodeterminación de los pueblos? Pues aquí hay una clara excepción. Apoyar la autodeterminación de los pueblos no significa apoyar todas las independencias existentes. ¿Y por qué? Porque no toda secesión es netamente revolucionaria. No siempre es el pueblo el que lucha por el derecho de autodeterminación, por la independencia. Y aquí podemos poner casos como el de Kosovo, Hong Kong, o incluso el que más reciente estamos viendo con la lucha de liberación del Kurdistán. Todas estas luchas que acabamos de enumerar, de una forma u otra, han sido apoyadas, han sido utilizadas y parasitadas por el imperialismo, bien sea la OTAN, la Unión Europea o los Estados Unidos. Por tanto, no debemos apoyar siempre la independencia, sino que debemos analizar los procesos, debemos analizar el contexto de esas luchas de liberación y no apoyar todas aquellas luchas que han sido instrumentalizadas por potencias imperialistas para fragmentar estados soberanos e intentar desestabilizar regiones estratégicas. En estos casos, la independencia no surge de la lucha obrera ni de un movimiento popular organizado, sino que surge de las agendas y los intereses de la clase burguesa. El marxismo apoya la autodeterminación cuando es la expresión de emancipación social, no cuando es la herramienta del capital internacional para dividir y someter a los pueblos y a la clase trabajadora. El derecho a decidir es una necesidad de clase. Reconocer el derecho a autodeterminación no es un gesto simbólico. Los pueblos oprimidos enfrentan explotación económica, anulación política, destrucción cultural y lingüística, y enfrentan también una dependencia estructural. No se puede liberar a la clase trabajadora de estos pueblos sin desatar también las cadenas nacionales que los atan. La autodeterminación no es un fin en sí mismo, no es el final del camino, sino que es el principio de una vía propia a la revolución. Compañeros y compañeras, en este mundo nuevo que se está abriendo en este siglo, en este mundo multipolar, tenemos que atender también al derecho de autodeterminación no como un lujo ni como una utopía, sino como una trinchera, como un frente, como una condición para la revolución. No habrá socialismo sin soberanía popular, y no habrá soberanía popular mientras existan pueblos oprimidos. Por eso, desde naciones como Galicia, como Euskadi, Cataluña o Andalucía, también os pedimos que este derecho a autodeterminación sea defendida por todos aquellos compañeros que nos veis y que compartís trinchera con nosotros. También nuestras luchas forman parte de esta misma batalla que todos enfrentamos. También nuestras luchas son solidarias con todos esos pueblos que caminan para tener voz propia, para tener soberanía y para enfrentarse al imperialismo. Somos compañeros en una misma trinchera y por tanto también está de vuestra mano luchar para que nuestros pueblos sean libres. Un saludo, camaradas.